Otra pregunta, un hermano o hermana, es algo, creo, bastante así como personal. Dice, yo sé de mi pecado y soy consciente de ese pecado. La pregunta es, ¿hasta cuándo me debo arrepentir de ese mismo pecado? Bueno, es una pregunta que es muy abierta, ¿no? Al parecer es un episodio, una práctica que es consciente. Entonces la persona pregunta, una vez que estoy en Cristo, ya me arrepentí, ¿hasta cuándo debo arrepentirme de eso? Sí. Bueno, no, entiendo que está vigente porque él dice que hasta cuándo quiere decir que hay como una recaída. Mis hermanos, nuestra relación con el pecado, nosotros debemos entender que, bueno, primero Cristo nos da en relación al pecado es el perdón de pecados. Cuando yo vengo al Evangelio, creo en Cristo, Dios me perdona de mis pecados. ¿Sí? De allí en adelante, después de recibir el perdón de pecados, lo siguiente que yo voy a tener que experimentar como cristiano es ese proceso de santificación para vencer el poder del pecado. Porque aunque yo soy perdonado de todos mis pecados, como creyente la presencia del pecado todavía está en mí y su fuerza todavía está en mí. Quiere decir que es muy común que el pecado aparezca nuevamente. Y eso lo debería saber todo cristiano. La salvación y el nuevo nacimiento en Cristo no me liberta totalmente del poder del pecado. Me liberta totalmente de las consecuencias ante Dios del pecado, que eso viene con el perdón del pecado. Pero en mi caminar con Cristo, el pecado va a ser una lucha con la que yo voy a vivir diariamente. ¿Y por qué lo digo? Porque no debemos pensar que el pecado no va a volver a aparecer. Él está en nuestros miembros y Él aparece cuando le damos lugar. Eso es lo que describe Romanos 7. Que aunque ya Él tiene la mente, la ley del Señor, Él se da cuenta que en sus miembros todavía hay una ley que lo lleva a pecar. Entonces, todo cristiano, todos tenemos una lucha con el pecado. Ahora Romanos 8 me muestra que si yo ando en el Espíritu, y yo si cultivo mi vida espiritual, que si soy responsable también en hacer morir esos deseos de la carne, yo puedo vencer ese pecado. Y eso lo experimentamos en la medida que caminamos con Cristo, victoria sobre esos pecados. Pero victoria no quiere decir que no haya luchas y que el pecado a veces no aparezca. Ahora, ¿qué pasa con los pecados que son dominantes o habituales, o con los pecados que tenemos vicio? Porque hay pecados que aunque yo no quiero pecar más, caigo y vuelvo a caer, y confieso y me arrepiento y vuelvo a caer, que de pronto es más por ese lado el pecado que estoy tratando, y pido al Señor, me arrepiento y vuelvo y caigo. Entonces ya estoy en una experiencia donde hay un ciclo en mi vida cristiana en un sentido de práctica o una esclavitud en una área que es la que siempre me hace caer. Hermano, yo no quiero hacerlo y vuelvo a hacerlo. Bueno, en ese tipo de pecados, que son pecados de vicio, de práctica, que todavía me dominan, la Biblia me muestra que yo tengo varios medios de gracia para luchar con eso. Entonces, primero, evidentemente, la confesión. Cuando yo veo el pecado, dice que Él es fiel y justo para perdonar si confesamos. Pero, y esto es bueno saberlo, hermanos, cuando yo tengo un pecado que me domina y ya lo he confesado a Dios, y aún así vuelvo a caer de manera regular, ya no solo necesito confesarlo a Dios, sino necesito buscar ayuda. Santiago dice, confesaos los unos a los otros. Yo siempre digo, hermanos, cuando en el área personal,
y privada, yo estoy luchando con un pecado y no lo he podido vencer, yo necesito buscar ayuda. Y evidentemente esa ayuda va a venir de mis hermanos en el cuerpo de Cristo. Entonces, el pecado prospera en lo oculto, entonces hay que sacarlo a la luz. Y ahí es donde la santificación y la victoria con el pecado tienen unas experiencias que no son agradables, pero son necesarias. ¿Como qué? La vergüenza. Porque el problema de esos pecados es como me avergüenzan tanto, yo prefiero callarlos. Pero como dice el hermano Andy Alcor, y ahí, hermano, hablando de eso, ahí hay un libro, hermanos, que se llama El Principio de la Pureza. Ese libro tiene cualquier cantidad de consejos prácticos para luchar especialmente con los pecados sexuales que son dominantes. Entonces él dice, si yo a solas de manera privada no pude, yo tengo que sacarlo a la luz. Y en ese sacar a la luz, aquellos hermanos que están escuchándome o que me están aconsejando, que les abrí mi corazón, ellos deben determinar la seriedad del pecado. Porque no todos los pecados son iguales, hermanos. De verdad que yo he escuchado, hay gente que le dice, hermano, yo fui alcohólico o tomaba en el mundo y a veces me da la tentación de ir a tomar. Como he escuchado casos de hermanos que le dicen, hermano, yo tenía 8 años y me sentaba con mi papá y él me emborrachaba desde los 8 años. Duré 40 años de mi vida todos los días embriagado. Imagínese la lucha que tiene ese cristiano ahora, no es la lucha normal. O a veces tú te encuentras con un hombre o una mujer, hermano, yo tengo un problema en el área sexual. ¿Qué pasó? Hermano, desde niño yo tuve esta experiencia. Y usted se da cuenta que usted no está tratando con un asunto sencillo. Se está tratando con algo grave. Entonces, al confesar el pecado, los que aconsejan en la iglesia, hermanos, tienen que de alguna manera conocer la profundidad del pecado. Sea un pecado de homosexualidad, sea un pecado de espiritismo, bueno, lo que sea. Ahí uno entra como a ese tipo de preguntas importantes. ¿Desde cuándo? ¿Cómo? A veces no es que uno quiera amarillismo, pero conocer, hermanos, muchas veces el contexto, cuándo lo hace, por qué lo hace, desde cuándo lo hace, eso le abre a uno la posibilidad, como decía alguien, de sacar la bestia que está en la cueva. ¿Sí? Entonces ya uno sabiendo un poco el histórico, la gravedad, la seriedad del pecado, ahí uno debería comenzar a entrar en consejos que son consejos que como fin tienen es que la persona corte con eso. Entonces si es pornografía, si es homosexualidad, entonces hermano, entonces bueno, ¿cuándo luchas con eso? Entonces bueno, entonces el internet no es bueno para ti, tales amistades no es buena para ti. Estoy enamorado de una mujer del trabajo, entonces renuncia a tu trabajo. O sea, llevarlo a lo que Jesús dice, ¿no? Mejor corta tu mano, quita un ojo, o sea, medidas. Porque muchos cristianos son ingenuos en que piensan que van a vencer el pecado, pero no toman las medidas necesarias. Como dijo C.S. Lewis, creo que fue Lewis sí, creo que fue Lewis. Él decía, es locura pensar tener resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Entonces ahí uno tiene, hermano, entonces corta con esto, te aconsejo con esto, entra esto. Ahí entran esas medidas que muchas veces es la falta de tomar medidas lo que hace que no podamos vencer ciertos pecados. Y bueno, y ahí el acompañamiento que se le debe hacer. Entonces hay que examinar, hermanos. Yo siempre les digo, si no pudiste a solas, busca ayuda. Porque no es normal que un cristiano esté esclavo a un pecado que lo está dominando, que lo está avergonzando, que lo está debilitando, que lo hace sentirse hipócrita, que mina su dignidad delante de Dios, mina su servicio, porque el pecado trae todas esas cosas, ¿no? Y sobre todo, pecado no tratado, pecado que me lleva a cosas más graves. Entonces sí es muy bueno, hay libros muy buenos, hay un libro que, además del Principio de la Pureza, que verdad que es un libro de hermanos, yo leí ese libro y para mí eso fue... Por eso lo imprimimos para que los hermanos puedan tener acceso. Hay un libro que se llama así, La mortificación del pecado, de John Owen.
Hermanos, eso es un clásico. Pero él habla de manera como diariamente nosotros podemos tratar el pecado de manera práctica y muy útil. Entonces, una pregunta yo creo que importante, especialmente con esos pecados que llamamos dominantes. ¿Cuáles son? Los que caigo y caigo y caigo y caigo y confieso y me arrepiento y me avergüenzo y lloro, pero sigo cayendo. Ahí, si ya el histórico es de práctica, ahí hay que entrar a mirar qué está detrás de todo eso, ¿no? Amén. ¿Está bien? Pasamos a familia. Familia. Ya que están las familias también acá reunidas. Hay dos preguntas que tienen que ver con el uso del celular con los hijos. La primera es la siguiente. ¿Es bueno que lo usen y desde qué edad? Esa es la primera pregunta acerca del celular con los hijos. ¿Quieres responder? Bueno, mis hermanos, no es por hacer publicidad, pero es bueno que lo lean, hermanos. Nosotros tenemos un hermano en la iglesia ahí en Colombia. De pronto algunos lo han escuchado por mensajes. Los que estuvieron en la escuela de pronto tuvieron alguna clase con él. Él es un médico profesional, profesor de universidad y además es uno de los hermanos ancianos en la iglesia en Palmira. Se llama Pablo Moyano. No sé si a las que estuvieron de pronto en la escuela lo conocen. Y él escribió un artículo para la revista de Tesoros Cristianos del uso de pantallas en niños. El uso de pantallas en niños. Ahí la revista tiene unos temas, la oración, la fe, pero la mitad de la revista hacia el final trata temas de familia, para mujeres, para hombres, crianza. Entonces una revista que tiene muchos artículos, sí, y ahí está, esa revista está con ese tema ahí. El uso de pantallas para niños. Y él se basa en artículos científicos, hermano, no son cristianos. Él lo hace porque hay una sección que es como de ciencia desde una perspectiva general. Y hermanos, hay estudios del daño cognitivo que le hacen las pantallas blancas al cerebro de los niños. O sea, ya comprobados. Hay gente que ni siquiera es cristiana que no deja que sus hijos estén delante de pantallas blancas. Celulares, tablets y televisores. Creo que él habla de 10 o 12 años donde 0 pantallas para los niños. Por el daño que le hacen a su cerebro. Porque el cerebro es como una plastilina, hermano. Él lo explica de una manera científica bien interesante. Y en la medida que el cerebro se va acostumbrando a cierto tipo de información tan rápido, las luces, ella se va endureciendo. Por eso hay muchos niños con problemas cognitivos. No aprenden, les cuesta concentrarse, les cuesta memorizar. Todo eso es en relación a las pantallas. Entonces, si usted tiene niños pequeños, hermano, evite el uso de pantallas en su niño. Guarde a sus hijos. Si usted tiene que darle ejemplo, déle ejemplo y usted no lo use tanto delante de ellos. Los papás que tienen niños pequeños son muy responsables y a veces usted tiene que tomar medidas de santificación personal para su familia. Nosotros tenemos familias que a veces estamos los hermanos, nos quedamos almorzando y después de almorzar alguno dice: uy, hermano, vi una película cristiana lo más de linda. Entonces prenda el televisor y nos sentamos en la sala. Así un ambiente de hermanos, comunión, película edificante, no es nada raro. Cuando varias veces pasó que nos sentamos y pum, la hermanita cogía y se iba. Y entonces yo le pregunté: hermano, ¿por qué se fue? No. Después un día le dije: hermano, ¿usted por qué no se queda a acompañarnos? Y no sé qué. Dice: hermano, ¿sabe qué? Es que yo me puse a investigar, a leer y ver el efecto de las pantallas, los celulares en mis niños. Y yo por amor a mis hijos me voy. Porque yo no me siento bien sentándome yo a la pantalla y diciéndole a mi hijo que no vea. Entonces es un asunto por cuidarlos a ellos. Mire el ejemplo, hermano, donde la hermana, ¿verdad?, toma muy en serio la educación. Y usted escucha a los niños, memorizan versículos, niños bien juiciosos. O sea, la mujer está haciendo su trabajo y parte de su trabajo es guardarlos. Entonces, en cuanto a niños pequeños, hermanos,
sean bien cuidadosos. Investiguen. Si usted tiene niños pequeños, usted tiene que ser responsable delante de Dios por lo que usted hace con ellos, cómo los entretiene, cómo... Ahora, la pregunta era como para chicos más grandes, ¿cierto, mi hermano? Sí, ¿desde qué edad el celular? ¿Desde qué edad celular? Bueno, nosotros respondimos a la pregunta el año pasado, ¿cierto? La hermana, nosotros una vez invitamos a una misionera, ¿sí? Ella es Miss Catherine Dan, se llama. Es una mujer que en Estados Unidos está involucrada con todo lo que es educación cristiana, colegios y todo eso. Entonces le hicieron esa pregunta. Miss Catherine, ¿a qué edad yo le puedo dar un celular a mi hijo o a mi hija? Entonces ella respondió, cuando se case, hermanos. Cuando se case. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? El problema del uso del celular para un joven está principalmente en el internet. No es tanto el celular, sino al acceso que él tiene con un celular. Y más si es un celular que tiene acceso a internet o una tablet, ¿no? Usted puede pensar que su hijo o su hija tal vez no está en la madurez ni en la responsabilidad de cuidar eso. Y ahí usted tiene que, especialmente cuando uno tiene hijos jóvenes, uno tiene que considerar hasta qué punto ellos son responsables, en un buen sentido, ¿no? A veces hay hijos de hijos. Yo digo, si usted tiene un hijo creyente de 18 años, que es un ejemplo de consagración, usted puede considerarlo. Pero si digamos usted tiene un hijo de 15 años, ponga a pensar esto, varón, con las hormonas a full. Piense esto, ¿no? Con compañeritos en el colegio que no tienen nada de Cristo. Y usted le da un celular donde él tiene acceso a internet, hermano, yo le podría apostar qué cosas ven esos muchachos. Yo hace poco, el año pasado que regresé de Paraguay, estaba en un campamento de jóvenes ahí en Colombia. El campamento eran como unos 100 algo de jóvenes. No son jóvenes de la comunión, de otras iglesias. Entonces tuvimos las reuniones y a mí me pusieron en la tarde un grupo con chicos, creo que de 12 a 16 años. 12 a 16 años era el grupo. Entonces eran como unos 25 muchachos. Y algunos ya creyentes, usted los veía ya creyentes. Entonces yo les pregunté, bueno, mis hermanos, seamos sinceros acá, estamos solos. No va a salir eso de acá. Bueno, ahora sí va a salir. ¿Cuántos de ustedes tienen luchas con la pornografía? Levanten la mano. Hermano, todos. Todos. La pornografía, hermanos, es como una pandemia que está matando moralmente a hombres y mujeres. Entonces, si su chico no tiene madurez, no tiene santidad, no tiene la capacidad, él fácilmente cae en esa trampa, hermanos. Si hay hombres cristianos que ya son maduros y luchan con eso, hermano. Entonces, usted tiene que percibir hasta qué punto. Ahora, no es que necesita el internet, bueno, en un espacio controlado, supervisado y donde usted tenga el control de eso. Póngales un programa que les espíe el computador, que sea en un lugar visible y solo a horas que usted pueda estar pendiente. No deje televisores dentro del cuarto, computadores dentro del cuarto, celulares dentro del cuarto. O sea, usted tiene que ser, yo siempre le digo a los hermanos que ellos tienen que estar el juego tiene que estar en su campo. Porque los muchachos hoy en día, y más con la tecnología, hermano, ellos van, vienen, hacen, y usted ni se dio cuenta. Hermanos, es una cosa, es que ustedes, yo siempre lo digo, pero no es por exagerar. Si ustedes escuchan las cosas que uno escucha en consejería, hermanos. Un chico, varón, hermano, un día yo no sé, él ya cristiano nos cuenta después. No, hermano, es que me llegó publicidad de una página. ¿Página de qué? De citas. 15, 16 años. Me metí, curiosidad, ¿qué es eso? Comenzó, le salió una cita, una chica.
Él no era chico del mundo, ¿sí? Fue a la cita, era de esos lugares donde las citas son full, todo lo que no tiene límites. Primera cita, segunda cita, tercera cita. No tenía 20 años, hermano. El muchacho había... ¿Cuántas mujeres? Hermano, no le podría decir un número. No le podría decir un número. De familia cristiana. De familia cristiana. Hermano, hasta endemoniado terminó. Porque eso entran en unas cosas de grupos. Hermano, una cosa así. Hoy en día eso existe, hermanos. Usted habla con los papás, esta es la hora que no saben, hermanos. O sea, mire el asunto tan serio. Entonces, el internet abrió unas puertas que en nuestras generaciones, hace unos años, eso no existía, hermanos. O si existía, existía de manera así bien, en una parte de la ciudad, en una parte... Entonces tenemos muchas cosas feas que hemos escuchado, hermanos. Y siempre la puerta abierta al internet te puede llevar a ese tipo de cosas. Entonces cuide a sus hijos. La Biblia dice que debemos velar. Entonces si usted puede cuidar el internet, velar el celular. Pero hermanos, yo le diría a los que ya lo tienen, pónganse en pilas a revisar y verá. Eso no es un mundo muy sano para muchos. Entonces, yo no les podría decir cómo qué edad. De verdad nuestra hija tuvo celular cuando se casó. Ya aquí ya estaba fuera de la casa, ya el esposo decidió. ¿Cuántos años se casó? 19. Se casó y ya, bueno, ya. Pero aprendió, no se murió sin celular, era feliz. Y ella, diga, lo que yo decía ahorita de enseñar a nuestros hijos a servir, ella, todo lo que es tesoros cristianos antiguamente, toda la parte de edición, publicidad, programación, diseño, todo lo hacía ella. O sea, ella usaba internet, pero con nosotros. Al lado, pendientes, controlado, supervisado. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que hoy en día tú le dejas un celular y sales a trabajar todo el día. Imagínate. Sea hombre, sea mujer. Tiene acceso. Entonces, es muy peligroso para jóvenes tan... Entonces... Solo algo pequeño que meditaba mientras escuchaba a mi esposo y es referente a Génesis 3. Algo que el Señor me hablaba al corazón era en el momento de la caída, cuando Eva empieza a tener esa conversación con la serpiente y yo decía, definitivamente en ese momento en el corazón de Eva no había maldad. Ella se acerca y empieza a tener, digamos, ese vínculo de conversación, etcétera. Pienso que nace de una curiosidad, ¿sí? Es decir, ella no llega porque está dudando en ese momento de la voz de Dios, o porque tiene suspicacia, o porque tiene algo de malicia. En ese momento en que ella apenas está acercando a ese árbol, siento yo que la manera como la captura es por la curiosidad. Y a veces cuando nosotros tenemos consejería con jovencitas y mujeres adultas, etcétera, cuando llegamos a ese punto de cómo comenzó esto, su respuesta, puedo decir que en el 99% fue curiosidad. Es decir, la estrategia de Satanás sigue siendo la misma. Entonces tú puedes pensar, no, pero mi hija o mi hijo es un hombre de bien, es una chica consagrada, es un chico del Señor, etcétera. Y a veces caen en este tipo de asuntos muy serios y muy dañinos, y que es una atadura que hasta cuando no es capaz de exteriorizarlo los va a atormentar, y lo peor de todo es que va a crecer. Llegan allí por curiosidad, y nosotros como padres tal vez podamos tener un poquito de, no mucha, pero sí un poquito de confianza en nuestros hijos. Y digo no mucha porque pues somos pecadores, ¿sí? Pero en ellos, pero en el mundo no.
y la puerta del Internet es la puerta al mundo. Y el mundo le va a ofrecer lo que el mundo ofrece a todos hoy en día. Entonces, la curiosidad puede llegar a ser el instrumento letal para atar la vida de tu hijo o de tu hija. Entonces, realmente a eso hay que prestarle bastante atención, ¿sí? Porque inclusive ahora, digo yo, en la iglesia del siglo XXI, esos son los desafíos que nosotros estamos teniendo como iglesia. Mucho adoctrinamiento en cuanto a todo este discurso del LGTBI y toda la cosa, y eso viene desde allá, los medios de comunicación. Entonces, sí, nosotros necesitamos tener el ojo bien abierto y estar filtrando todo lo que llega a mi casa. Una vez mi esposo usaba un ejemplo, decía, si tú eres capaz de invitar a una mujer en bikini a que se siente en la sala de tu casa y dialogue con tu familia, y inmediatamente tú piensas en la escena y dices, no. Y él pregunta, entonces, ¿por qué lo haces por medio del televisor? ¿Sí? O sea, no estás filtrando lo que tú mismo estás haciendo entrar a tu casa. A veces entra por una pantalla un poco más chica, pero está entrando y tú no tienes control sobre eso. Entonces tú puedes decir, no, es que mi hijo es un buen joven y se ha conservado y se ha guardado. Sí, pero tú no puedes confiar en Satanás, porque Satanás viene para matar, ¿sí? Ahorita en el seminario sobre ideología de género, yo creo que cada sesión el Señor me decía, Satanás viene para matar, para destruir, para robar, y nosotros no debemos ser ingenuos frente a eso, ¿sí? Definitivamente necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a tomar todas las medidas necesarias para guardar el corazón de nuestros hijos. Y nosotros, yo soy de la generación que creció sin celular, porque en esa época no había, y podemos decir, fuimos libres de muchas luchas gracias a eso. Libres, completamente libres, nuestra mente limpia de muchas cosas. Hoy en día es más difícil, y entonces hay que tomar más medidas, muchas más medidas, no solo las que los padres tuvieron con nosotros necesitamos tomar más medidas porque los desafíos en este tiempo son mayores, ¿sí? No podemos ser ingenuos, ¿sí? Porque Satanás no es ingenuo, Satanás está siempre de frente tratando de destruir nuestros hogares, y nosotros tenemos que saber eso, ¿sí? Tenemos que estar apercibidos de eso. En este sentido, hermano, la segunda pregunta tiene relación con lo que se está hablando y dice, cuando ya, por ejemplo, los padres trataron el tema y se descubrió que el niño o el joven estuvo con palabras, tratos groseros en el celular, con amigos o conversaciones con compañeros, se le advirtió varias veces y no obedece. ¿Qué paso se debe seguir? Bueno, hermanos, con todo esto que estamos diciendo, no estamos diciendo que el Señor no sea poderoso, que el Señor no guarde, solo que el Señor nos advierte, y quería decirlo antes de responder esa pregunta, de velar y orar para no entrar en tentación, ¿sí? Cuando una familia ama al Señor y está pendiente y mantiene una vida de oración, el Señor como que es tan sabio de sacar las cosas, mostrarnos, advertirnos. Yo tuve esas experiencias con Salomé. Bueno, no está aquí pero hermanos, así de que estábamos abajo, ella estaba en su cuarto en el segundo piso y yo sentía esa preocupación de subirme, y subía y entraba. Una vez yo tenía un celular por allá desbaratado, guardado, y yo no sé cómo hizo, porque es que los hijos son, hermanos, usted va y ellos van bien ahí, han vuelto, y no sé cómo lo armó, no sé cómo le consiguió y lo estaba usando. Y yo subí así en un momento y caí. Entonces el Señor muestra, una vez también así, y es que a veces en un ambiente así, usted viene al campamento, la comunión linda. Una vez fuimos a un campamento, ella chiquita, y la comunión, bueno, no sé qué, pasó el tiempo y que necesito hacer una tarea, y bueno, uno ahí, bueno, hazla y yo estoy pendiente, y ahí cuando como esas cosas que el Señor le inquieta a uno. ¿Qué estás haciendo? No, el correo de la tarea. Bueno, listo. Entonces se fue. Cuando yo voy a mirar el correo, es que tiene que uno estar pendiente, hermanos. Coge pendiente, pum, el hermanito.
Había conocido un hermanito en un campamento de otra ciudad, no sabíamos ni dónde era. Y el hermanito así escribiéndole que te amo, y que te he enamorado y que... Y yo, sin vergüenza. Entonces cogí y le escribí: hola hermanito, habla con Pablo David, es que quiero hablar contigo. O sea, hay que estar pendientes, hermanos. Hay que estar pendientes y orando siempre. Porque a veces en los ambientes que usted menos se imagina, hermano. Por eso la iglesia necesita sobredores, familia. Porque, hermano, a veces entre la comunión. En cuanto a la pregunta, hermano, si usted tiene un hijo que usted ya vio que no es bueno para él, que usted ya vio, porque ya, bueno, tenemos el caso de que no sabemos, pero ya vio que usted que lo pilló en esto y lo volvió a pillar en esto, ya sabe que no es confiable. Su historia ya habla que no lo voy a volver a hacer, que, hermano, es un pecador. ¿Sí? Es un pecador. Entonces, si usted ya sabe, ya vio un historial en él, pues hay un principio, el que Jesús enseñó: es mejor cortarle a algo que sufra un tiempo y no que eso sea una trampa espiritual para él. Entonces, hágalo con amor, porque a veces nosotros cuando hablamos de estas cosas tampoco es para que usted entre a la casa y comience a romper todo y a gritar, porque esa no es la manera tampoco, ¿no? No solo lo que tiene que hacer, sino la manera. Y uno debe sentar a sus hijos y explicarle: hijo, por esto y esto, yo he entendido delante de Dios que para ti no es bueno esto, entonces esto vamos a hacer así. Póngale límites, háblele claramente, explíquele. Y cuando tenga que cortar, pues corte, hermanos. Sea el celular, a veces cosas así: hija, yo veo que esta amistad no te conviene. Y no te conviene, yo no siento paz, y yo no siento paz. Entonces de aquí en adelante no quiero que vuelva a traerla a la casa, ni va a salir a la casa. Pero es mi amiga, es que yo tengo una responsabilidad delante de Dios. Mientras estés conmigo, yo tengo que cuidarte. Y con todo amor, con la palabra, con sabiduría, hay que decirles. Porque, hermanos, llega un tiempo donde ya nuestros hijos salen de nuestra autoridad, de nuestra responsabilidad. Ellos van a tener que asumir, bueno, las decisiones de la vida delante de Dios. Pero mientras están en nuestra casa, nosotros somos responsables de servirles de tropiezo, como dice la palabra de Elí, que no le fue tropiezo a sus hijos, no les estorbó, ¿sí? A veces los papás, por congraciarse con sus hijos, no hacerlos sentir mal, permiten cosas, se dejan irrespetar, no van a las reuniones, bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces se necesita cierta firmeza amorosa con los hijos para guardarlos de cosas. Nosotros contábamos en estos días con los hermanos que a veces es difícil porque ninguna disciplina o medida así es agradable, ¿no? En el momento lloran y algunos se botan al piso y así tengan 16 años, es una crisis existencial terrible. Pero mi esposa le contaba a los hermanos que hace poco, ya Salomé casada, se le acercaba y le decía: mamá, yo quiero agradecerte. Yo quiero agradecerte por todas las veces que tú te pusiste en mi camino y me serviste de muro. Si no hubiera sido por eso, no estaría acá. Entonces, generalmente los hijos llegan a un punto donde van a reconocer eso, hermanos. Cuando ellos ya maduran, ya se dan cuenta de que el amor los llevó, de los padres los llevó a eso. Entonces es mejor que sufran un poquito y usted guardar su corazón, ¿no? Muchachos que se pierden por una mala amistad, por un estilo de música, por un asunto en internet que entran oculto. Es que hay tantas cosas, hermanos. Casos de hermanos, ¿qué hacemos, hermano? Se quiere suicidar. Se quiere suicidar. ¿Cómo así? No, sí se quiere suicidar. ¿Qué está escuchando por internet? No sé, averigüe, hermano. No, sí, hermano, esa muchacha se puso a escuchar puras series japonesas de manga y ahorita dije, claro, ahí estaba el punto, hermano. Muchas cosas, hermano. Entonces hay que cuidar, estar pendiente, hacerlo con amor, con sabiduría y tratar de ser firmes cuando se trate de tomar ese tipo de medidas. No deje que sus hijos tomen la rienda de su casa, porque ya después de que ellos la toman es difícil ponerles. Por eso desde pequeños enséñales que usted es la autoridad, que ellos tienen que ir conforme a la instrucción que usted les da. Cuando se enseña eso desde pequeños, casi uno no sufre con ellos de grandes. El problema es cuando ya te les cogieron a uno ventaja, ya entrar es
dificilísimo, ¿no? Más no imposible. Yo he visto hogares de muchachos 16, 17, que los papás comienzan a entender estas cosas y ponen orden en su casa. O sea, no es imposible, hermanos. Yo he visto muchas familias que han salvado a sus hijos así. Y más si lo hacen desde pequeño, hermano, usted se está ahorrando muchos dolores de cabeza. Amén, hermanos. Merendamos a las 16:45, ¿sí? 3 preguntas más de parejas. Pasamos a pareja, matrimonio. Si en una pareja matrimonial, evidentemente, uno tiene don de misericordia y el otro es tacaño. Hasta ahí llegó la pregunta. Literalmente así. Si en una pareja uno tiene don de misericordia y el otro es tacaño, la pregunta sería, ¿qué hacer? Son 3 de pareja. Bueno, hace un tiempo nos hicieron una pregunta parecida. La pregunta era como, hermano, ¿qué haces si yo quiero hacer esto y mi esposa sabe que no, pero es lo que el Señor me ha puesto a hacer? Bueno, primero hay que enseñarle al que tiene el don de misericordia, si fuera el hombre en este caso. ¿Es el hombre? La mujer. Bueno, sea el hombre o la mujer. Que el don de misericordia no debe atentar contra otras responsabilidades que yo tengo. Yo no debería dar poniendo en riesgo el sustento de mi casa. ¿Sí? Tanto para él como para ella. No, es que el Señor me puso en el corazón y di lo del almuerzo, entonces no vamos a almorzar hoy porque tuvo mucha... Sí, hay que ser como equilibrado, ¿cierto, hermano? O el hermano, porque hay casos así, que el hermano sintió dar y dio todo, dio hasta lo del mercado. Y este mes pasando la semana, apretado la familia, la mujer peleando. Entonces no es sabio, ¿cierto, hermanos? Y además que está desobedeciendo un mandato bíblico que es que él debe sustentar su casa. Entonces, al que tiene el don, que sea equilibrado, que no ponga entredicho su responsabilidad familiar, porque eso lo va a guardar, ¿cierto? De tener conflictos con su esposa. Y segundo, pues si él tiene equilibrio, en un sentido hay cosas que nosotros no necesitamos darle muchas publicidad. La Biblia dice que, por ejemplo, en ese caso, yo debo hacer lo que haga mi mano derecha, que no lo sepa mi mano izquierda. Entonces hay actos de amor que yo hago para Dios y que nadie más debe saber. A veces ni mi esposa ni mi esposo. Porque imagínese, si él es incrédulo y la hermana llega y dice, no, el Señor me puso a darle al pastor tanto. Y a los otros 15 días me puso a darle a tal, él se va a indignar, ¿cierto? Porque él no entiende la carga que ella está haciendo. Entonces, hágalo para el Señor, sea equilibrado y hágalo para el Señor. Así no va a generar daño en el corazón de su pareja. Y puede enseñarle, porque este tipo de cosas, en un sentido, se pueden explicar. Amor, yo a veces el Señor me pone esa carga, yo no lo hago por amor. Y como tratar de compartirle un poco el corazón para que la persona entienda. Aunque no todo el mundo entiende, porque si es un don de dar, eso es algo que el Señor da. Entonces, diría eso para la persona. Sí, eso. Y yo conozco, voy a hablar solo de un caso, de una hermana que ella es muy dadivosa, pero a veces de verdad que uno ve por las Escrituras que aún para poderse ejercitar en esos dones necesita mucho la dirección del Señor, porque puede pasar que las personas se aprovechan y a veces eso termina siendo tropiezo para que alguien pueda conocer al Señor. La persona llega, recibe apoyo, se acostumbra al apoyo, pero no se acostumbra a llevar las personas a Cristo para que su dependencia sea del Señor. Y entonces a veces ocurre que la persona siempre está dando y hay personas que no comprenden estas cosas y se aprovechan y termina siendo pues un conflicto. Entonces aún para servir en esa área necesitamos el poder del Espíritu Santo y entender cuál es la verdadera necesidad. Yo le decía a esta hermana, porque es una hermana que gana mucho dinero mensual, pero a veces termina fin de mes y no tiene para su sustento, porque todo lo está dando.
Entonces recordaba el pasaje que dice que a los administradores se le pide que sean fieles, y a veces esa fidelidad tiene que ver con que yo pueda tener en orden esa área de mi vida, el área cómo administrar los recursos que el Señor nos da. Ella vive en otro país, en Estados Unidos, y ya está entrando en una edad en la que ya no va a poder trabajar. Entonces yo le decía, no es que tú pienses que esto no es espiritual, pensar en la vejez, por ejemplo. ¿Por qué no aprovechar que el Señor te está prosperando y pensar en un lugar en donde tú puedas pasar tu vejez, obviamente sin dejar de servir al Señor y sin dejar de dar, pero como en ese equilibrio en el que mi esposo nos hablaba, un equilibrio? Y ella decía, ¿será? Porque pensaba que era más espiritual darlo todo. Y yo, hermana, solamente piénsate a cierta edad donde ya tu salud no dé, ya no puedes trabajar. ¿Será que tu corazón no va a estar tentado a decirle al Señor, Señor, pero te he servido toda la vida, ¿por qué estoy pasando por esta? Y yo le decía, esto me lo imagino yo, tal vez el Señor diciéndote, pero yo te di para que tú pensaras también en tu vejez o cuando tu salud faltara y no prestaste atención a eso. Entonces sí, verdaderamente necesitamos que el Señor nos equilibre, y aún para dar necesitamos preguntarle al Señor. ¿Cuántas veces no hemos recibido personas en la iglesia que vienen con una necesidad económica? Y claro, la palabra dice que si le decimos, que el Señor te bendiga, y no le damos para su sustento, claro, hay los pasajes que nos dicen pilas porque hay necesidades y tal vez el Señor pone esa carga en ti. Pero a veces nos estamos echando cargas que tal vez Dios no nos está poniendo, y es solamente porque, motivados por nuestra buena intención, estamos dando, y a veces eso se está usando, pero realmente las personas, uno ve que no se acercan a Cristo, que no avanzan en su vida con el Señor. Entonces finalmente termina siendo un problema, y usted se da cuenta, el día que le quita la ayuda, esa persona desaparece. Y dice, tal vez esta era mi obra y no la obra del Señor, ¿sí? Entonces como que aún en esa administración sí necesitamos ir al Señor y tener una dependencia con el Señor y saber hasta dónde sí o cuántas veces sí o no es el Señor el que nos va a ir colocando como ese equilibrio. Hay que tener equilibrio para dar. La palabra principios para dar, porque hay gente, a veces se aprovecha mucho los cristianos, ¿no? Hay gente, nosotros vivimos en un sector donde si usted dice que va a dar mercados, se llena. ¿Sí? Diciembre las iglesias se llenan, hermanos, porque los pastores acostumbran a dar mercados, a dar esto. Pero hay gente que solo va por eso, ¿no? Entonces hay que tener sabiduría, ¿no, hermanos? Principios, la palabra principios para también saber cómo dar. Amén. La segunda pregunta de la pareja es: ¿cómo lidiar con un esposo que tiene débil conciencia? Todo le parece pecado. Son preguntas difíciles, ¿no, hermano? Sí, muy difícil. Bueno, lo que pasa es que sí, la conciencia pudiera llegar a ser una conciencia débil, en el sentido de sentir que algunas cosas son pecado. A veces no es débil conciencia, a veces es que efectivamente hay cosas que son pecado y tenemos que tener cuidado. Entonces, mis hermanos, uno debe, como dice la palabra, la pregunta, uno debe aprender a conocer su pareja y a lidiar con su pareja. Y eso lo hace es el amor. En todas las áreas. A veces mi pareja es de carácter más fuerte, a veces de carácter más débil, a veces mi pareja le gusta esto, a veces no, a veces, bueno, como sea. No como pareja, conociendo las fortalezas y las debilidades de nuestra pareja. Y parte de un ejercicio verdadero en el matrimonio es tener amor ágape. Y el amor ágape en el matrimonio es un amor incondicional. Yo me casé con él con sus defectos y con sus virtudes. O con ella. Entonces, si es una persona más sensible, que el ruido le molesta, pues yo voy a tratar de no hacerle ruido. Porque es un acto de amor. Y a veces tengo que negarme a mí mismo. Si es una persona que, muchos ejemplos, ¿no? Entonces, el matrimonio es un ejercicio donde ambos tienen que buscarse, amarse y cuidarse tal como son.
Entonces yo le diría, por ejemplo, le diría a una mujer que a su esposo le gusta el deporte, ámelo con eso y si puede acompáñalo. Y le diría a un hombre que de pronto tiene una mujer muy sensible en esa conciencia, si para ella es pecado, trate que para usted también sea pecado. O sea, traten de amarse con sus diferencias, soportarse y caminar juntos. Como dijo alguien, ¿para qué la escogió? Usted ya decidió casarse con esa persona y eso es un pacto delante de Dios. Y ese pacto, para que no se quiebre, requiere mucho amor, mucha paciencia, mucha comprensión. Entonces le diría, hermana, pues órele al Señor porque el Señor puede ayudarle en cuanto a su conciencia a Él. Puede pronto pedirle un consejo a alguno que le pueda aconsejar a él, pero en últimas no es algo tan grave. Mejor alguien sensible al pecado y no alguien insensible. Sí, mejor un papá que tenga celo, temor y quiera hacer las cosas bien que un papá descuidado y irresponsable. Entonces no me parece algo tan grave, me parece algo más que amén. Amén, sí. Dele gracias al Señor por ese esposo, sea agradecida y trate de amarlo con eso, trate de caminar con él y al contrario también con ella, ¿no? Uno como pareja tiene que aprender a moldearse un poco a su esposa, si no va a haber mucha fricción. Sí. Y la Biblia no nos manda a tener una relación de contienda, de pleito, a veces no, es que para él la novela es pecado y tal vez algo de pecado hay ahí. Entonces no prenda la novela, hermana. Se va a quitar usted ya una vez. No, es que hay familias donde no, para él comer azúcar eso es una herejía. ¿Sí? Y él es así, y ella pues, hermano, yo me acostumbré que a él no le gusta con azúcar, entonces ya sacamos el azúcar y ya no pecamos contra Dios. Pero es más que se acostumbraron y uno como que se va moldeando para amar a la pareja. Y esas personas que son moldeables tienen un matrimonio más tranquilo y más feliz, hermano. A esos matrimonios que a todas horas están por todo entrando en contienda, ¿no? Entonces, eso es amor, hermanos, amor ágape, amor paciente. Amén. Tenemos últimas 3. ya se multiplicaron. Y tenemos 15 minutos, así que 5 minutos por pregunta. Esta es importante, creo, tiene que ver también con una enseñanza doctrinal. Si el hombre le fue infiel a su esposa y su esposa tuvo la intención de restaurar el matrimonio, pero el esposo ya no quiso y al final se divorciaron. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Puede ella volver a rehacer su vida con otro hombre? Sí, ese caso encaja. Hay 2 excepciones en la Biblia para un divorcio legítimo en un cristiano. La primera es fornicación. Cuando uno de los dos comete un acto de fornicación, pues la primera opción no es el divorcio. Hay camino para restauración. Pero si el que cometió el divorcio no se arrepiente y sigue en la práctica del pecado, la persona que sufrió el agravio, la víctima, tiene la posibilidad de darle carta de divorcio, legítimamente, porque sufrió el agravio del pecado. Y como es legítimo, si usted vaya a la ley, usted se da cuenta que la persona podía volverse a casar. La discusión siempre fue, aun cuando se le preguntan a Jesús, era si la causa del divorcio era legítima. Y Jesús dio la excepción de fornicación. Entonces, ese cuadro encaja en lo que sería un divorcio legítimo, porque además del adulterio no hay arrepentimiento de la persona. Entonces ahí la mujer queda libre para volverse a casar. Muy bien. Yo tengo 2 programas, mi hermano: matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. Son 2 programas que hicimos en internet de La Verdad Presente, muy buenos. Ahí entro con versículos y explico, doy casos y hasta cómo sería el camino para el nuevo matrimonio. Ahí va mucho consejo para esos temas. Amén. Gracias. Un hermano pregunta, otra pregunta que tiene que ver con la reforma. ¿Considera que los reformadores protestantes
cometieron pecado al dividir la iglesia? ¿Por qué sí o por qué no? Bueno, hermanos, una pregunta buena, ¿cierto? Lo que pasa es que hay que entender, hermanos, que a veces nosotros como cristianos, de verdad que nosotros creemos en la unidad del cuerpo, creemos que la iglesia debe ser una, y eso es cierto porque la Biblia lo enseña, hermanos. Solo que conocer la historia de la iglesia, hermanos, nos va a mostrar que muchas de las cosas que sucedieron se dieron en un contexto y en unas realidades que podríamos decir que en muchos sentidos fueron inevitables y hasta buenas. Por ejemplo, el hecho de que Martín Lutero rompiera con el catolicismo romano y que los reyes alemanes lo apoyaran para establecer una iglesia independiente como la iglesia luterana, fue una gran bendición, hermanos. Una división sí, pero una división buena, porque le dio camino a la restauración en la reforma protestante de la iglesia. Entonces, a veces responder ese tipo de preguntas hay que conocer historia, porque la historia de la iglesia es muy sombría, hermanos. O sea, hay cosas, y a veces, claro, a veces hay pecado, hay cosas, pero hay que entender que la actual división de la iglesia, por lo menos externa, de muchas denominaciones, a veces en un contexto fueron procesos que Dios usó para restaurar su testimonio en muchos casos. Entonces es una pregunta compleja porque habría que mirar. Nosotros tenemos una serie de historia de la iglesia que estudiamos con la iglesia en Ciudad Bolívar y ahí mostramos de dónde surgieron muchas de las denominaciones y aún cómo llegamos nosotros a este contexto, ¿no? Los hermanos que estudiaron en la escuela también vieron historia de la iglesia y entienden un poco esas dinámicas históricas que hace, pero lo que es bueno es que nosotros sepamos que las cosas no llegaron a estar así porque sí. Hay toda una historia. Hay una historia porque hay algunas iglesias que llaman bautistas, otras presbiterianas, otras congregacionalistas, porque nosotros no tenemos nombre, nos reunimos con... Todo eso tiene una historia que debemos conocer, porque al conocer esa historia podemos valorar también un poco la obra de Dios en la historia. Entonces diría algo así como muy rápido. Amén, hermano. En relación a eso. Bueno, la última pregunta que nos queda